¿Qué tal, chavales? Ya llegó el calor, ¿eh? Aquí en verano, el que no puede faltar en el taller nunca es el ventilador del Lidl de 30 euros que nos salva la papeleta aquí, casi las 10 de la noche, 27 grados y aquí nos está salvando el culo. Y bueno, hoy tenemos aquí entre manos un clásico entre los clásicos, una Husqvarna 245R. Estas se vendieron como rosquillas. Esto se vendió entre el 90 y el 98, 99 por ahí. O sea que la más moderna tiene al pie de 25 años. O sea que estos son unas clásicas ya. Pero en su día se vendieron como rosquillas porque esto era la gama casi, o sea, era es gama profesional, era casi el mayor de la gama que tenía Husqvarna en ese momento y trabajaron como leones. Esto era una máquina calidad-precio muy pro de aquella. Y bueno, a día de hoy ya adolecen de necesidad de mantenimiento y de recambios, que algunas veces alguna cosa hay obsoleta y tal, pero son máquinas todavía muy buenas. De hecho, las que venden ahora son un descenso directo de esto. La tecnología no ha evolucionado mucho en ese sentido y siguen siendo las nuevas hijas directas de este modelo. Y nada, esta tiene el típico fallo que tienen estas máquinas, que son que cuando están calientes, o sea, pierden potencia, incluso llegan a pararse o no arrancar bien en caliente. Y nada, es un problema típico. Vamos a meterle mano. Y bueno, deciros que si os gusta la mecánica de los tiempos, las desbrozadoras, las motosierras, los cortasetos, toda esta mecánica de los tiempos, pues tenemos por aquí bastante contenido pendiente de sacar en el canal. Aquí hay para hacer unos cuantos vídeos, ¿eh? Tenemos aquí un cortasetos Husqvarna que lleva mucho tiempo parado. Hay aquí un par de Jonsered gemelas 525 que tienen un problema muy parecido a la Husqvarna que vamos a ver hoy. Una Husqvarna 50 que lleva mucho tiempo parada. Una 141 que lo mismo. Una Jonsered 2065 Turbo que tiene un problema de chasis. Me parece que tiene los amortiguadores del manillar mal. Una 2055 que está incompleta, una 670 que creo que está incompleta, no me acuerdo muy bien ya. Tenemos aquí un par de Anovas de poda que tienen un problema con el depósito del aceite y una no arranca. Bueno, no me acuerdo, no, iremos, cuando llegue el momento iremos viendo. Aquí una Tanaka de mochila muy antigua que bueno, vamos a ver si la recuperamos. Y bueno, hay mucha maquinaria. Sé que hay mucho amante de la motosierra por ahí escondido. No solo, o sea, sé que es una afición bastante extendida, aunque a priori son máquinas que, bueno, no, quizás no son para no todo el mundo son para uso diario, pero hay mucho aficionado, hay mucho enamorado de la motosierra y aquí también le damos caña bastante y nos gusta mucho este tema, así que si os mola la mecánica de los dos tiempos y el mundo de la motosierra y no estáis suscritos, suscribiros porque va a haber contenido en abundancia de aquí en adelante de este tema y bueno, muchas otras máquinas que no están aquí ahora mismo. Al fin y al cabo, la motosierra es un reducto donde los amantes al dos tiempos tenemos todavía nuestro nicho de mercado, porque él sigue siendo el dos tiempos en las motosierras, sigue siendo el dominador, aunque haya algún fabricante que mete ahí la nariz en el tema de batería, sigue siendo, y por mucho tiempo va a seguir siendo el dominador, el dos tiempos. Entonces, los que nos hemos criado con el dos tiempos, con los ciclomotores, con las motos de campo, con todo eso, tenemos ahí nuestro pequeño nicho ahí donde podemos seguir disfrutando del dos tiempos a pleno pulmón. Entonces, si os mola ese olor, ese sonido de los dos tiempos, que a mí me encanta personalmente, seguro que hay mucho, bueno, seguro no, lo hay mucho aficionado al dos tiempos, pues tenemos las motosierras ahí un pequeño oasis donde nos podemos refugiar todavía escapando de ahí de los cuatro tiempos. Así que si os quedáis por aquí seguramente disfrutaremos reparando y quizás si en algún momento alguna de estas máquinas quizás nos tiremos a una preparación de esas, las de toda la vida en un dos tiempos para rememorar aquellos tiempos y refrescar ahí la mente. Bueno, y sin más dilación vamos a volver con lo que nos ocupa hoy, que es esta 245. Lo primero, para trabajar en el motor lo más a gusto, vamos a quitarle el resto de la máquina, vamos a separar la barra del motor para trabajar cómodo, porque de trabajar con un motor que es como una caja de zapatos a tener que trabajar con un mástil de 1,5 metros, la comodidad no tiene nada que ver. Entonces lo primero separamos, aunque sea una tarea accesoria que nos lleve ahí 10 minutos, luego lo vamos a agradecer mucho a la hora de trabajar con ella.
completamente separado el motor del resto de la máquina, mucho más manejable donde va a parar. Y ahora vamos a seguir desmontando, vamos a quitar la tapa de arranque, bueno, el carburador ya está suelto, vamos a quitar el cable del gas, el cable del pare y vamos a seguir desmontando otro poco hasta dejarlo desnudo del todo. Bueno, ya tenemos el cárter pelado junto con el equipo térmico montado, que es lo único que queda instalado ya. En este caso, como decíamos que la máquina, el problema que tenía era que en caliente perdía mucha potencia y llegaba a pararse y le era muy difícil arrancar, o sea, cuando la máquina estaba caliente había algún problema que impedía que funcionase con normalidad. Normalmente cuando pasa eso viene aparejado por una pérdida de vacío. O sea, el motor tiene que generar, a través del tubo de los impulsos, tiene que generar, digamos, los pulsos de vacío que hace que el carburador funcione. El carburador, a partir de esos pulsos, hace que las membranas trabajen, que son los que hacen digamos, de corazón, que es el que bombea la gasolina desde una parte del carburador a la otra. Entonces necesita esos pulsos que se producen con cada subida y bajada del pistón. Es el motor genera unos pulsos de vacío, y en este caso, en este motor, esos pulsos salen a través de ese agujero que tiene un casquillo de goma que no parece estar en muy mal estado, y en ese casquillo de goma engancha este tetón. O sea, la estanqueidad tiene que mantenerse del cilindro, ese casquillo de goma, esta tubuladura que lleva aquí, que sale a través de esta ranura, que va, a ver si tenemos la junta por aquí. Esa ranura sale a través de este agujero de la junta y pasa a este agujero del carburador. Entonces esta línea, digamos, no puede tener fugas. La presión tiene que traducirse directamente hacia el carburador sin que haya ninguna pérdida de vacío por el medio. Entonces es muy importante que la junta esté en buen estado, que el asiento con el carburador se haga bien, que esté bien apretado, porque los tornillos que sujetan el carburador enroscan en la parte esta de plástico, y entonces si tiene muchos desmontajes encima de la máquina, estas roscas se suelen deteriorar, porque estos tornillos llevan una rosca bastante agresiva, y entonces suelen acabar rayando el plástico y no son capaces de apretar. En este caso todavía apretan bien, pero hay que tener mucho cuidado al apretarla, no pasarse. Entonces hay que garantizar que el vacío le llega al carburador a través de ese agujero, a través de esa junta, a través de este tetón y a través de ese casquillo. Entonces, teniendo mucha precaución con que eso esté libre de impurezas y que haga buena estanqueidad, el único otro motivo por el cual puede haber una falta de vacío en el motor es porque haya una pérdida por los retenes del cigüeñal. Entonces esta máquina, como tiene bastantes horas de trabajo y poco mantenimiento encima, vamos a hacerle
bueno, una revisión general. Entonces, para curarnos en salud, vamos a cambiar los retenes, vamos a revisar los rodamientos, si acaso hiciera falta cambiarlos, si estuvieran mal, vamos a pegar un limpiado general y a repasar pieza por pieza que todo esté bien, para ver si puede tener otros 25 años de trabajo como tuvo hasta ahora. Entonces, vamos a seguir desmontando para cambiar los retenes y vamos a revisar en el montaje que todos los elementos que forman parte de la cadena de succión estén en correcto orden de funcionamiento. Bueno, aquí podemos ver la junta que separa las dos partes del cárter, la inferior y el cilindro. La junta periférica que trae, aquí podemos ver que está completamente podre, destruida. Se caen en trocitos. Lleva una junta toda aquí alrededor. Esto es digamos, un soporte donde van encastrados luego los retenes. Entonces esta parte hay que pedirla nueva porque esto, lógicamente, una falta de estanqueidad aquí, pues también nos impediría crear ese vacío del que hablábamos. Así que aparte de los retenes, en este caso lleva un montaje específico. Digamos que tiene estas dos piezas. Estas dos mitades. Así que estas dos habrá que pedirlas nuevas. Esta máquina, con sus 25 años a sus espaldas, todavía conserva el equipo térmico original Male, porque bueno, conozco la procedencia de la máquina y sé que no se le cambió nada de esto. Todavía tiene muy buena salud. Bueno, aquí también el pistón original Male. Sí, se podrá apreciar ahí. Ahí vemos que es un equipo Male. Y salvo un ligerísimo clareo que tiene aquí que no le afecta, está en muy buen estado de salud. Hay que descarbonizarlo y limpiarlo y demás, pero bueno, está bastante bien. Bueno, el carburador tiene las membranas cambiadas de no hace mucho, así que le hemos pegado una pequeña limpieza. Ya lo tenemos ahí. Tenía unas pequeñas impurezas en la rejilla del filtro que lleva ahí. Y bueno, para curarnos en salud, una pequeña limpieza por ultrasonidos nunca le viene mal. El carburador que lleva es un Walbro WT99. Y como decía antes, pues las membranas están bastante bien. Las dos, la de arriba y la de abajo. Porque se la habían cambiado como hace un año, una cosa así. Entonces, bueno, aún están bien, no hace falta cambiárselas. Así que nada, vamos a ensamblarlo y a probar hacerle una prueba de estanqueidad de la aguja. Y nada, cuando llegue el resto de piezas, montar y a funcionar.
Después de ensamblarlo, le vamos a hacer una prueba de estanqueidad de la aguja, a ver si mantiene la presión de alimentación de combustible. Le ponemos, en este caso vamos a usar una Mitivac, que es una bomba que genera vacío o presión según queramos, aunque bueno, valdría con una pera de estas míticas o cualquier instrumentación que tenga un manómetro y pueda aguantar con una válvula de bici un poco la presión para ver si la mantiene o no, es cosa sencilla. Le damos un poco de presión, a ver si la mantiene. Y ya vemos que la aguja sella perfectamente, la mantiene sin esfuerzo. Así que la aguja sella perfectamente en la alimentación de gasolina del carburador. Bueno, pues vosotros habrán pasado unos segundos, pero aquí han pasado unos días y ya tenemos el recambio nuevo original de fábrica. Esta es la estructura portarretenes con la punta perimetral de goma, esa que se deshacía en la pieza original, que viene con los retenes sueltos, vienen sin instalar, pero bueno, esto se vende como un todo, esto es un conjunto, un kit de reparación, que no es precisamente barato, pero bueno, en este caso no hay mucha alternativa. Y otra pieza que a mayores tuvimos que pedir, gracias a mi torpeza habitual, es que tuve que pedir el segmento porque al limpiar el pistón enganché con él sin querer y lo rompí, que esto rompe como cristal, hay que tener mucho cuidado. Pues mira, ya hemos incrementado la factura por torpes. Y nada, aquí como podéis ver, las piezas están todas limpias. En estos días hemos aprovechado para meterle un buen tute de estropajo. Podéis ver la diferencia en cómo estaba el cárter antes y ahora. Y por ejemplo, al escape le hemos pegado una mano de pintura anticalórica que bueno, no cuesta nada y queda mucho mejor. Y nada, un simple detalle que os quería enseñar para ver qué sencilla y qué bien diseñada están estas máquinas es cómo va los tornillos del escape, cómo van sujetos. Porque normalmente un tornillo de un escape es una parte que tiene mucho porcentaje de gripaje, porque cuando van roscados al bloque, ese calor tan grande que pillan y la diferencia de aluminio y de acero suele hacer que se gripen con mucha facilidad. Entonces, mirad que es un sistema más sencillo y a la vez que eficaz. Llevan unas deslizaderas de manera que la cabeza del tornillo engancha lateralmente y esto es súper fácil de desmontar, jamás fallará y no tiene problemas de gripaje nunca. Por eso las cosas sencillas que bien van, ¿eh? Detalles como estos son los que hacen que una máquina pueda funcionar y no dar problemas en su uso diario, ¿eh? Bueno, otro detalle que seguramente, bueno, para la gente que esté habituado a estas mecánicas no es nada novedoso, pero para la gente que está, por ejemplo, acostumbrada a las motos de dos tiempos, estos equipos térmicos tienen la peculiaridad de que son toda una pieza, no lleva culata y bloque por separado, sino que va todo junto. Y que el ensamble del cárter inferior con el bloque va en vertical. No es como lo mítico que los cárteres se abren a la mitad, que hay máquinas que se abren así, pero en este caso solamente se confía a toda esta junta, en vez de tener una junta de culata o tener una junta de todo que separe las dos partes del bloque, una junta central, digamos, eso todo se confía a esta pieza, que a la vez hace de soporte de los retenes. Entonces, bueno, no es una pieza barata, pero al menos no tiene múltiples puntos de fallo. O sea, solamente se concentra todo, la estanqueidad y el ensamble del bloque se concentra todo aquí. Y ahora nada, vamos a pasar a reunir todo este conjunto de piezas, a ver si conforman una máquina funcional y aparte de funcionar, una máquina limpia, porque normalmente una desbrozadora no se tiene tantos cuidados con ella, no reciben tantos mimos como esta. Una desbrozadora normalmente se le echa combustible y si acaso se le engrasa el cabezal y se le cambia el hilo y a funcionar, no se tiene tantas contemplaciones, así que esta se puede dar por contenta con todo esto que estamos haciendo.
pues ya tenemos el puzzle completo. Ahora vamos a, bueno, gasolina tenía, vamos a probar a ver si funciona y lógicamente ahora al tener los retenes nuevos el motor gira con más dificultad. Ahora posiblemente los reglajes de carburación que hay que hacerle, o sea, que habrá que subirle un pelín el ralentí porque hasta que los retenes no se hagan un poco al cigüeñal, va a generarle más fricción, entonces digamos que va a ir un poquito como agarrada, pero bueno, es normal, hasta que se suelten un poco y dilaten un par de veces. Así que nada, ahora vamos a ver si le echamos un cordelazo y arranca. Bueno, como veis es importante echarle gasolina porque si no, no funciona, ¿eh? Acordaros, importante. ¿Recordáis al principio del vídeo que os dije yo que estos tornillos, que tenían la rosca muy agresiva, que roscaban sobre esta parte de plástico, que había que tener cuidado al apretarlos? Pues esta máquina ya llegó a su número límite de desmontajes. Y al ponernos a carburarla, siempre va fina, entonces es que tiene una toma de aire por aquí. Claro, es que estos ya no apretan. Estos tornillos ya barrieron la rosca. Bueno, no lo vais a poder apreciar en el vídeo, creo. Pero esos agujeros ya tienen la rosca barrida. Entonces es imposible que este sándwich que forman el soporte del filtro del aire, el carburador y la toma de admisión, este sándwich tiene que ir bien prieto para que no entre aire por la junta del carburador. Y bueno, la estanqueidad entre esta pieza y el cilindro es a base de esta goma, que bueno, sigue manteniendo propiedades aparentemente. Pero tenemos que asegurar que esta junta haga bien su función. Entonces este sándwich tiene que estar bien apretado. Entonces esto podríamos solucionarlo de dos maneras. Bien, pidiendo esta pieza nueva, que debe valer algo menos de 20 euros o por ahí, o una solución que permitirá apretarla bien siempre. No tenemos que andar con miedo a pasar el plástico, que es ponerle unos tornillos de métrica. Lo que hay que hacer, en este caso, estos son unos tornillos de métrica 4 de 50 milímetros de largo. Uno de ellos hay que rebajarle un poco la cabeza, porque digamos que pasa demasiado cerca de la junta. En este lado podemos poner un tornillo normal y libra, pero en el otro lado tenemos que fresarle un poco la cabeza para que pase sin dañar la junta. Entonces ahora esta parte tiene cierta accesibilidad por este lado, con lo cual podemos sujetar con una llave ahí por atrás si se le diese el caso. Entonces podemos hacer un sándwich con el carburador, el soporte del filtro, y ponerle unas tuercas por delante. Le ponemos unas tuercas, una arandela por delante, y entonces podemos apretar firmemente y esa junta, ese problema de falta de estanqueidad ahí ya lo solucionamos. Y bueno, ya tenemos la solución. Los tornillos puestos, esto firmemente apretado, las tuercas con autoblocantes con la arandela, y aquí detrás la cabeza accesible, podemos ver ahí, del tornillo. ¿Qué diréis? ¿Y por qué no lo pones al revés, con los tornillos desde afuera y las tuercas hacia adentro? Porque la estadística dice que cada una tuerca pequeña ahí metida con la mano se me va a caer 30 veces antes de poder apretarla. Y como no me apetece tener que andar buscando la tuerca por ahí abajo y voltear la máquina o tener que desarmar algo para cogerla, que es algo que me pone de los nervios, pues se pone así, y así la tuerca está mucho más accesible y el tornillo sigue estando accesible. O sea que para mí este es un mejor montaje que ponerlo al revés. Y bueno, con esto pues ya la tenemos lista. Ahora solo nos queda darle un poco de caña, gastar un depósito ahí a ver si en caliente sigue funcionando como debe, y si no, pues habrá que volver a intervenir. En principio queda solucionado. Solo deciros lo último, que bueno, muchas de estas máquinas se han jubilado prematuramente debido a que muchas veces cuando ya tienen años, pues lógicamente tienen problemas porque los materiales, pues del calor y del uso, pues se van deteriorando, y lógicamente llega un momento en que hay que invertir algo de dinero. Entonces, cuando pasa eso, normalmente la gente las lleva al taller
Y una respuesta muy habitual, lamentablemente, es que, bueno, ¿para qué vas a invertir dinero en esta máquina vieja? ¿Para qué le vas a meter dinero si esta ya tiene muchos años, ya dan problemas, ya... Esa clase de talleres no interesan. O sea, si tú tienes un taller y te dice que la máquina no merece la pena repararla, que mejor compras una nueva, realmente deberías cambiar de taller. Porque estas máquinas ya hemos visto que son muy sencillas y bueno, puede haber algún problema de suministro de alguna pieza, pero casi siempre suele haber una solución. Si no es aftermarket, es a base de inventar algo, pero normalmente no suelen ser problemas que impidan usarla. Entonces, cuando se alía un poco la mentalidad del cliente con el del profesional, se suele dar como resultado que se jubilen, porque si ya la gente suele ser bastante proclive a entrar a ese trapo de cambiar la máquina y seguir el consejo de que, bueno, no invertir en una máquina vieja no merece la pena, aquí somos totalmente contrarios a esa opinión. Si una máquina ha rendido bien durante 15, 20, 25 años, cuando realmente necesita una inversión de dinero es ahora y tal. Y, o sea, merece la pena, por poco dinero, ponerla y seguir teniéndola funcional durante unos cuantos años. O sea, no es el momento de abandonar ahora, después de haber dado un servicio a la máquina durante un montón de años. No es el momento ahora que nos pide un poco de ayuda, no es el momento de dejarla abandonada y cambiarla por otra. Es el momento de repararla y seguir usándola. Así que nada. Si os gustan estas reparaciones de esta maquinaria antigua old school, pues nada, si seguís por aquí al corriente, nos veremos próximamente con más chatarra de este calibre. Así que nada, nos vemos. Chao.